Hola. El objetivo de este video es resumir y, si es posible, suscitar una discusión acerca de la investigación de Kari y Polga Gesimovich acerca del efecto que tienen las elecciones primarias en la elección de candidatos para puestos ejecutivos en países de América Latina. El texto de estos dos autores, que forma parte del libro Diseñando el Gobierno Democrático, y de hecho es su capítulo 9, abre con la pregunta de cuál puede ser la mejor forma de elegir a un candidato para un puesto ejecutivo. Y hace la comparación entre dos probables perspectivas. En realidad plantea muchas más, pero lo que interesa analizar, al menos para efectos introductorios, es el método que se utiliza en Estados Unidos, que es el de la celebración de elecciones primarias, en la cual los miembros de los dos partidos que compiten en las elecciones federales realizan un proceso interno para definir quién será su candidato. Y la parte contrapuesta, pues, es si esa práctica, cuando es llevada a cabo en los países latinoamericanos, que por lo general tienen un espectro multipartidista, puede ser tan poco efectivo como lo es en Estados Unidos. Y esta proposición de que las elecciones primarias son poco efectivas en Estados Unidos viene del hecho de que estos procesos producen una división dentro de los partidos e inducen también a un debilitamiento de los candidatos, debido a que estos, al ser mediante las elecciones primarias expuestos a la opinión pública, pues reflejan actitudes que tienden a polarizarse ideológicamente y que se convierten en una visión estandarizada de lo que el partido busca representar, pero difícilmente apelan a los intereses y necesidades de los votantes medios. De tal manera que, un poco de una forma caricaturesca, los candidatos que derivan o proceden de un proceso de elección primaria dentro de los dos partidos dominantes en los Estados Unidos, pues acaban siendo una representación de los valores ideológicos más extremos que representa cada uno de esos partidos. Existen investigaciones acerca del efecto que tienen las elecciones primarias en los países de América Latina, que, como ya comentábamos, se debaten en un espectro multipartidista, y los resultados son, en apariencia y de inicio, similares a los que se observan en las elecciones primarias de Estados Unidos. Colomer, por ejemplo, evalúa 4 elecciones presidenciales: Argentina en 1999, Chile entre el 99 y el 2000, México en el 2000 y Uruguay en el 1999, y lo que encuentra es un fenómeno muy parecido a lo que ocurre en Estados Unidos, que las elecciones primarias dividen y polarizan la opinión de los votantes dentro y fuera de los partidos, y lo que producen es candidatos débiles. Otros investigadores, como Daniel Bouquet y Daniel Chaschetti en 2004, acuerdan que las primarias generan candidatos débiles, debido a que la población o el segmento de la población que está militando en los partidos que celebran estos procesos no representa necesariamente las tendencias actuales o las tendencias reales en la intención del voto fuera de dichos partidos. A esto se le conoce como penalización de las primarias. Sin embargo, existe su contraparte, o es al menos la hipótesis que están intentando lanzar los dos autores, que consiste en el bono de las elecciones primarias. Este bono consiste en aprovechar, o más bien darle la vuelta, a algunos defectos que tienen los partidos políticos en América Latina, como es la falta de apertura, la falta de transparencia, por citar los más importantes. Esto quiere decir que los partidos son percibidos como instituciones corruptas, que operan bajo prácticas que impiden conocer con claridad, impiden dar confianza al público acerca de sus procesos democráticos en el interior de los mismos. De tal manera que, cuando los candidatos
presidenciales son elegidos como resultado de un proceso abierto, transparente y democrático dentro de los partidos, existe una probabilidad de que los electores en los procesos finales tengan la confianza de que esos candidatos han sido elegidos de una manera propia de una sociedad democrática, en condiciones de transparencia, y que han sido elegidos mediante un procedimiento que puede ser socialmente aceptable. Nuevamente, en la medida que es abierto, transparente y refleja un proceso democrático dentro de los partidos. Y tener éxito en estas elecciones primarias para estos candidatos implica que tienen las credenciales, o que sus credenciales democráticas han sido validadas para poder hacerse merecedores de una candidatura, lo cual apunta a la probabilidad de que esos candidatos sean en realidad candidatos fuertes y competitivos. Pero además de las buenas señales en términos de democracia que los procesos generan, que los procesos internos generan, existen otras dos razones por las cuales las elecciones primarias pueden generar candidatos fuertes. La primera es que permiten encontrar candidatos que proceden de ámbitos del interior de los países, y no solamente dentro de los ámbitos urbanos centrales de las ciudades capitales dominadas por las élites. Pone el ejemplo, por ejemplo, de Carlos Menem en Argentina, que surgió como uno de los gobernadores de una de las provincias del país y que se opuso y se impuso ante un candidato emanado de la ciudad de Buenos Aires. Otra ventaja es que permiten a los votantes decidir dentro de una coalición de partidos quién puede ser la mejor opción para representar a esa coalición, lo cual suma legitimidad al candidato y no lo confronta y no necesariamente lo confronta con los otros interesados dentro de la propia coalición. Y pone el ejemplo, por ejemplo, de Saldívar en Chile, que perdió la elección interna de la coalición de la concertación frente al socialista Ricardo Lagos, quien después lo incluyó, o más bien adoptó un discurso inclusivo para evitar que el Partido Demócrata Cristiano Chileno se bajara de la coalición de la concertación, y dijo incluso que él buscaba ser el tercer presidente de la concertación, no el segundo presidente socialista. Y esto generó que, a pesar de que el candidato o el aspirante del Partido Demócrata Cristiano no fuera electo el candidato a la presidencia, la coalición conformada por ellos y por los socialistas no se desintegrara. Otro ejemplo en el que se celebraron elecciones primarias de las cuales se emanó un candidato ganador en una elección presidencial fue el caso de México en 2006, en el cual se enfrentaron tres punteros que fueron Felipe Calderón Hinojosa, que se impuso al aspirante oficial Santiago Krill en la elección de 2006, y emanó precisamente de un proceso de elección primaria al interior del Partido Acción Nacional. Se enfrentó a Andrés Manuel López Obrador, que en aquellos tiempos venía de ser, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, la capital de México, con un muy fuerte apoyo popular, y finalmente Roberto Madrazo, que estaba concursando en un proceso interno dentro del Partido Revolucionario Institucional para conseguir la candidatura del mismo a la presidencia, y su principal competidor era Arturo Montiel, el exgobernador del Estado de México. Si Roberto Madrazo obtuvo la candidatura del PRI para el proceso electoral de 2006, fue en gran parte gracias a un aviso o a un escándalo
surgido en las postrimerías a la celebración de las elecciones internas respecto al surgimiento de documentos que comprometían a Montiel y lo involucraban en actos de corrupción durante su administración como gobernador del Estado de México. A pesar de que hubiese sido viciado este proceso dentro del PRI, lo cierto es que el candidato elegido por dicho partido no tuvo la fuerza para competir ni siquiera con su competidor histórico, que era el PAN. El resultado final de la elección fue que Felipe Calderón logró imponerse por un punto porcentual a Andrés Manuel López Obrador, y el PRI acabó relegado en tercera fuerza, a pesar de que, salvo por el resultado de la elección del 2000, llevaba ya casi 80 años gobernando. Para contrastar y verificar su hipótesis, los autores hacen uso de un estudio econométrico que consiste en analizar mediante un modelo de mínimos cuadrados ordinarios los procesos electorales celebrados en países electos de Latinoamérica entre 1978 y 2006. Los datos incluyen 821 elecciones presidenciales a 821 candidatos presidenciales en 95 elecciones en 18 países. De estos, 60 candidatos de 33 partidos diferentes y coaliciones en 37 elecciones en 15 países que fueron elegidos mediante la vía de elecciones primarias. También hacen un análisis acerca de los resultados y las tendencias electorales en las elecciones subnacionales de México, en las cuales también buscan encontrar si las elecciones primarias dentro de los partidos en los procesos locales mexicanos tuvieron alguna influencia respecto al vencedor, respecto a la determinación de quién fue el vencedor en dichas elecciones. Y la estrategia de análisis que utilizan los investigadores es aislar y estimar los efectos independientes que influyen dentro de las elecciones primarias y que no son precisamente parte de dichos mecanismos. Y entre estos factores independientes enlistan, por ejemplo, elementos como la procedencia del candidato, es decir, si forma parte del partido que se encuentra actualmente en el poder, si es el presidente en turno que está buscando reelegirse, también la percepción popular que existe con respecto a los resultados del crecimiento del Producto Interno Bruto, y la relación que también hace la población respecto a el desempeño del partido gobernante en el crecimiento económico. Los resultados del modelo muestran que, en efecto, la celebración de elecciones primarias influye en la determinación de los candidatos, y que también existe una relación positiva respecto a el desempeño del partido gobernante sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, si el partido gobernante ha logrado hacer crecer la economía, y comenta la lectura que este efecto es mucho más visible en economías que crecen más de 6%, entonces hay una buena probabilidad de que el candidato emanado de dicho partido sea elegido. También las coaliciones ejercen un efecto positivo en las probabilidades de que un candidato de que un aspirante llegue a ser candidato y se convierta en un candidato fuerte. El análisis incluye también un modelo en el cual se estima la probabilidad, o más bien se estima el hecho de que algunas elecciones primarias pueden ser perturbadas o pueden ser interrumpidas o pueden desarrollarse en condiciones de no equidad o en condiciones desventajosas para los participantes, resultado de las cuales es elegido un candidato mediante trucos sucios o malas mañas. Y pone como ejemplos resultados electorales de República Dominicana, Honduras
Guatemala, e incluso señala la elección presidencial de 2006 en México, o más bien el proceso para definir los candidatos, como ejemplos de malas prácticas en las primarias. En el caso de México, pues naturalmente la filtración de los documentos que implicaban a Arturo Montiel en actos de corrupción y que finalmente derrumbaron sus aspiraciones para ser candidato a la presidencia por el Revolucionario Institucional. Sin embargo, a pesar de que en el modelo econométrico se incluye la probabilidad de que estas elecciones estén amañadas, de que estos procesos internos estén amañados, lo cierto es que sí ejercen un efecto negativo respecto a la elección de candidatos fuertes como resultado de un proceso de elecciones primarias. Sin embargo, esto no quiere decir, o esto no opaca el hecho de que la celebración de elecciones primarias sí tiene un efecto positivo en la definición de candidatos fuertes para presentarse en las elecciones. Sin embargo, no basta con el mero hecho de celebrar elecciones primarias dentro de los partidos. Estas deben tener un porcentaje alto de participación. Entre más alta sea esa participación, más probable es que las bases de los partidos logren elegir un candidato fuerte capaz de ganar una elección presidencial. Y entre más reducida sea la cantidad de participantes, más probabilidad existe que, al contrario, la persona que resulte designada como candidata o candidato resulte ser una persona antipática para el público en general. Y no solo esto, sino que otro factor importante es que dichas elecciones sean realizadas en condiciones de legalidad e incertidumbre. En otras palabras, y dicho coloquialmente, que no resulten amañadas, pues cualquier sospecha de irregularidades dentro de la elección interna por parte de los votantes puede disolver todo el bono o puede implicar la pérdida del bono de las elecciones primarias en los procesos finales. Por último, los autores presentan una contrastación empírica en el caso de las elecciones locales en México para verificar si el efecto que observan con respecto a cuándo se presenta el bono de las elecciones primarias en la elección federal se replica dentro de los estados. Y lo que encuentran es que sí, el efecto se replica y sin embargo también encuentran factores particulares detrás de las razones por las que, además de la celebración de elecciones primarias, los candidatos emanados de este tipo de procedimientos ganan las elecciones estatales en México. Entre estos factores se encuentran el desempeño del partido político que los postula en las elecciones anteriores, la percepción positiva o negativa que se tiene del partido que se encuentra gobernando en ese momento, y también si los candidatos son apoyados o respaldados por alguna coalición. Y lo que obtienen los autores es que al conjuntar todas estas características o estas cualidades de los procesos electorales en los estados, se verifica que existe un efecto similar al que ocurre en las elecciones federales, claro, con sus particularidades, porque por lo general el cambio en las intenciones de votación de un candidato a otro no necesariamente corresponde o correspondía en el momento en el que se levantó la investigación a las preferencias electorales a nivel federal. Lo que lograron descubrir entonces con toda esta evidencia, tanto a nivel federal como a nivel estatal, es que la hipótesis de la penalización de las elecciones primarias en América Latina se debilita ante la evidencia empírica que señala que el bono de las elecciones primarias permite elegir candidatos fuertes, competitivos y capaces de ganar elecciones para puestos ejecutivos, siempre y cuando, pues como comentábamos anteriormente, sean procesos en los cuales participa una gran proporción de los miembros de los partidos o bien de los votantes, y sean también procesos abiertos, democráticos, partidariamente
democráticos y transparentes, y por supuesto que no existan tampoco malas prácticas, que no existan trampas en los procesos, ya que dichas trampas o procesos turbios pueden hacer que se pierda por completo el bono de las elecciones primarias en los procesos partidarios y electorales. Bien, pues muchas gracias. Este es el resumen y espero que sirva como una plataforma para poder discutir los resultados de esta investigación.